No sé si le ha pasado que usted se ha organizado su día, ha organizado quizás su semana, ¿no? Y tiene ahí, a los que usan calendario, a los que usamos los artefactos de hoy, ¿no? El teléfono tiene calendario y nos dice, tengo este compromiso y lo otro. Pero siempre hay imponderables en la vida, ¿no? Siempre hay situaciones que nos sacan de nuestro horario, de nuestro calendario. Y muchas veces eso no nos gusta, ¿no? No nos gusta que se desordene lo que hemos planificado. Mucho más cuando nos enfrentamos a la palabra del Señor y nos desafía de una manera en que no solamente nuestro calendario se va a ver afectado, sino que quizás nuestros proyectos, nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida. Llegamos a una porción en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, vamos a ver los últimos versículos de este capítulo, donde Jesucristo, que ya ha declarado que Él va a Jerusalén y va a morir allí, ¿no? Y va a ser entregado, dice, a los principales y va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Ya lo ha dicho 2 veces a sus discípulos, a lo menos 2 veces, y ellos no terminan de entender. Y Jesucristo dice, voy a Jerusalén. Él sabe lo que va a pasar ahí, el resto se imagina lo que podría pasar, y no es quizás lo que todos estaban esperando. Y esto sin duda a muchos de los discípulos les mueve el calendario, les mueve su organización, quizás sus deseos, los propósitos que tenían para ellos y aún incluso con Jesús. Y para hacernos una pregunta al comenzar, pues son las preguntas que va a hacer Cristo allí a unas personas que se le encuentran. Comenzamos diciendo que a veces uno se organiza, pero a veces salen imponderables, ¿no? O alguien nos pide algo. ¿Qué cosa o en qué momento nosotros dejaríamos absolutamente todo allí e iríamos en ayuda de alguien? Yo mencioné hace un rato, yo vengo de un país donde hay terremotos constantes. Yo a lo menos he vivido 3, así, en nuestra zona. Algunos siendo bien adolescente y no me olvido, saliendo las casas de donde vivíamos, sabíamos que no se iban a caer, se podían caer las cosas de la casa, que no se iban a caer. Entonces empezaron a caer las cosas. Y yo quería salir y veo en esos años, en los 90, había un televisor grande en casa, esos grandes para 3, venía cayéndose. Y yo me detengo a firmarlo. Mi mamá, sale niño, por favor. Y yo me quedé allí. En ese momento, con 11 años creo que tenía, en ese momento para mí era importante afirmar la tele allí. ¿No? Me detuve, ¿no? Allí, dejé todo lo que quería que los demás hicieran por afirmar ese televisor. En otras circunstancias, quizás más grave, alguien está en un lugar, en una piscina y se está ahogando y está pidiendo ayuda y uno, por más que esté ocupado haciendo algo, imagino que dejará todo lo que está haciendo para ir en ayuda de esa persona. Hoy quiero que comience y te pregunte, bueno, ¿qué estoy yo dispuesto a dejar? En el momento para ir en pos de alguien, y ese alguien en este momento aquí nos va a mostrar que es Jesucristo. Vamos a la lectura, antes de ir a los detalles de esta enseñanza, vamos a la lectura, está en Lucas capítulo 9, del verso 51 hasta el verso 62. Yo voy a dar lectura allí a Lucas capítulo 9, del verso 51 al verso 62. Así que dice así la palabra de Dios esta mañana. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, Jesucristo, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras
tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, Jesús le dice a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar otra vez. Señor, queremos tu dirección, que tu Espíritu Santo use esta palabra para amonestarnos, exhortarnos, consolarnos, desafiarnos a cada uno conforme también a las necesidades que cada uno tiene también al venir aquí. Háblanos, Señor, en esta mañana, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Quizás si queremos poner un título aquí es Deja todo por Jesús, ¿no? ¿Por qué? Bueno, acá tenemos este encuentro, esta última parte, incluso lo podemos relacionar con los últimos 2 versículos que vimos la semana pasada, donde Juan se acerca al maestro y le dice, vimos a uno que echaba fuera demonios, ¿se acuerda? Ellos no habían podido echar afuera un demonio, pero sí había otros que echaban fuera demonios, y en tu nombre, y se lo prohibimos porque no estaba con nosotros, y Jesús le dice, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y yo creo que esto da ilustración de los pensamientos de los discípulos, y quizás de nuestros propios pensamientos. Dijimos, ¿qué dejarías o en qué momento dejarías absolutamente todo para ir a estar con otra persona? Dijimos, si alguien está en una piscina y nos grita, me estoy ahogando, por supuesto que dejaríamos todo para ir a ayudarle. Pero si alguien nos dice, che, como a veces yo digo en casa, ¿quién podría ir a comprar pan? Lo más probable es que no tenga muchas ganas de ir, nadie, ¿no? Obviamente la pregunta que nos surge es que, claramente estos últimos 2 ejemplos, es que no tienen el mismo nivel de urgencia, ¿no? No es la misma urgencia alguien que se está ahogando que alguien que necesita que le compren pan. Ahora, ¿qué determina el factor de dejar todo? ¿Qué es lo que determina el factor de dejar todo para ti? ¿Es el nivel de necesidad en la situación? Quizás es el nivel de cercanía en la relación, porque no es lo mismo que me pida el vecino de la esquina que le vaya a comprar pan, que me lo pida mi mamá o la abuelita. Y tal vez la verdad está allí, en lo más profundo de nuestro corazón, en las preguntas que nos hacemos cuando nos enfrentamos a estas situaciones, particularmente con Cristo. ¿Vale la pena? ¿Qué voy a sacar de esto? Es quizás lo que pensaban los discípulos, ¿no? Y son las preguntas egoístas que a veces nos hacemos a nosotros mismos mientras vamos caminando en este camino, en las relaciones con las demás personas. Muchas veces tenemos que reconocer que hacemos cosas por interés también personal, ¿no? A ver, voy a hacer esto porque de esta manera esta persona va a responder mejor en otra situación. Pero ¿qué pasa cuando se trata de mi relación con Jesús? ¿Cuál es el factor que determina dejarlo todo? Y en lo que vamos a estudiar hoy, estamos viendo la vida de Cristo mientras se dirige a Jerusalén, ahí en los últimos meses de su ministerio, antes de ser crucificado, y en cierto sentido va a hacer esta pregunta a las personas que se encuentran allí con él, aún los discípulos y una gran multitud que está con él. Y la pregunta es, ¿lo dejarías todo por Jesús? ¿Lo dejarías todo por Jesús? Lo vemos acá en el primer versículo, verso 51, dice que se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, ya estaba, Jesucristo estuvo a lo menos 3 años con sus discípulos, y las últimas semanas son las que más conocemos, ¿no? Las últimas semanas de Cristo es las que más tenemos conocimiento por los relatos del Evangelio, pero él estuvo casi 3 años con los suyos enseñándoles, yendo de un lugar a otro, compartiendo del Evangelio del Reino, pero el desarrollo del ministerio de Jesucristo público lo vemos en los últimos meses de vida de él, y aquí ya queda el último tiempo, pues ya está determinado a ir a Jerusalén
porque sabe lo que le espera. Nosotros sabemos, nosotros conocemos la historia. Los discípulos no sabían, no leyeron, no tenían allí, aunque tenían en el Antiguo Testamento todas las profecías acerca del Mesías y que el Mesías también iba a sufrir, pero en sus mentes estaban luchando, claudicando, como lo vemos aquí, lo vemos antes, estaban discutiendo. Después de que Jesucristo anuncia que Él se va a ir, ahí en el verso 44 y 45, en el verso 46 de este mismo capítulo, quizás yo me pongo en los pies de ellos con toda la honestidad, diciendo, bueno, el maestro se va, alguien lo tiene que secundar. Bueno, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Y comienzan a discutir quién va a ser el mayor entre ellos. Pues su mente está en otro lugar. Y Jesucristo aquí los va a confrontar y nos confronta a nosotros con esta pregunta: ¿lo dejarías todo? Jesús está resuelto a ir a Jerusalén, y lo que hace el texto nos dice, el verso 52, que envía mensajeros que vayan delante de él, ¿no? Y fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Jesucristo le dijo, vayan allí para que hagan los preparativos, porque Jesucristo, imagínense, va con 12 discípulos, probablemente otro grupo de personas más grandes. Había mujeres que lo acompañaban también, que estaban muy cercanas a él, que le apoyaban en su ministerio. Entonces por lo menos 15, 20 personas iban a llegar a un lugar, y había que hacer los preparativos para eso, ¿no? Preparar comida, el lugar, en fin. Y como hemos tomado el ejemplo, no por la rivalidad que pueda haber, pero imaginémonos que Jesucristo está aquí, porque está más al norte, en Salto, y tiene que ir a Fraivento, pero no quiere pasar por Paysandú, porque los sanduceros con los salteños, aún en el día de hoy, no se llevan muy bien. Bueno, tomando el ejemplo de los judíos con los samaritanos, ¿no? Ellos estaban ahí en el medio, entre Galilea y Jerusalén estaban los samaritanos. ¿Y qué hacían los judíos? Cruzaban el río, aunque nosotros lo haríamos del lado este, nosotros lo haríamos del lado oeste, ellos lo harían del otro lado, ¿no? Del lado este del río Jordán. Entonces era como ir a Fraivento yendo a Concordia, ¿no? Hacemos ruta 14 y entramos en Gualeguaychú a Fraivento, porque no queremos pasar por Paysandú. Pero Jesucristo dice, vamos, vayan allí, no lo vamos a hacer como lo hacen el resto, vamos a ir por este camino de los samaritanos. Y Jesús envía mensajeros que fueron a este pueblo a preparar las cosas para él, pero la gente de allí no le dio la bienvenida, porque le dicen, van a Jerusalén. Probablemente si no les indican que van a hacer Jerusalén, porque dice el texto allí, los samaritanos, dice, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, y no, si vas para allá no te recibo. Si te quedas acá probablemente, y vemos otras ocasiones que Jesucristo con sus discípulos entraron en Samaria, estuvieron allí, tuvieron ministerio dentro de ellos, pero ahora iba a esta ciudad que era enemiga, entonces no le recibieron, no le dieron la bienvenida. Ahora, ¿qué sucede a raíz de esto? Surgen estos dos personajes con los cuales nos identificamos mucho, Jacobo y Juan. ¿Cómo se les llamaba a ellos? Boanerges, ¿no? Que eran los hijos del trueno. Estos muchachos eran bravos. Y ellos dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego? No pudieron echar fuera un demonio, ahora querían hacer descender fuego. Pero su ímpetu estaba allí, lo que desnuda su corazón. ¿Y qué muestra esto? Vemos aquí quizás que piensan acerca de los samaritanos, ¿no? Primero de Jesús, ¿no? Jesús hace esta interesante elección de ir a Jerusalén por medio de Samaria. Como sabemos, la mayoría de los judíos en su día no se daban con los samaritanos, ¿no? Pero Jesús quiere ir por aquí a través de Samaria, y nos preguntamos quizás por qué. Porque el Señor está comprometido con su misión de proclamar el reino a todos, aun a aquellos que lo rechazan, y proclamar la verdad. Y Él va por aquí porque quiere que su luz alumbre y alcance a las personas que quizás el resto de los judíos no quería que escucharan. Y quizás lo traemos ya directo a nosotros en aplicación. Porque muchas veces nosotros pensamos que hay personas que no deberían escuchar el Evangelio, que no pensamos que necesitan el Evangelio, y no queremos ir a hablar a cierto tipo de personas. Ponle tú la etiqueta que quieras, pero tenemos que reconocer en nuestro interior que a veces hacemos esta diferencia. Decimos, el Evangelio, vamos a hablarle a estas personas, pero a estas otras, sea por las razones que sean, ya sea sociales, económicas,
las que sean, que nos separan de ciertas personas que creemos nosotros que quizás no necesitan. La verdad es que Jesucristo ya de inicio en esta mañana nos dice que la luz es necesaria para todos. No importa la reacción que pueda haber. Lo rechazaron a Cristo, no le dio la bienvenida. Pero Jesús no era la primera vez que enfrentaba el rechazo. No era la primera vez que enfrentaba la burla, el desprecio, aún en su propia ciudad, ¿se acuerdan? Él comienza su ministerio en Nazaret, ahí en la sinagoga ahí en Nazaret. Dice, pero este no es el hijo del carpintero, no es este muchacho, nosotros lo vemos crecer, ¿quién se cree? Y no es la primera vez. Aún así el Señor sigue mostrando misericordia a aquellos que lo necesitan. Y eso nos debe ayudar a nosotros a comprender un poco del corazón de Cristo y su misión, pues Él podría haber ido por el otro lado y se evitaba todo este problema. Pero lo quiso hacer, y los evangelios, en este caso Lucas, lo registra para nuestra enseñanza, pero también para mostrarnos un poco no solo de Jesús, sino también de los discípulos. Pues dijimos, Cristo ya había enfrentado el rechazo antes, pero para Jacobo y Juan esto era como, pero ¿cómo se le ocurre a estas personas rechazar a Jesús? Los vamos a destruir. Y muchas veces a nuestra actitud frente a aquellos que rechazan al Señor. Ellos dicen, ¿quieres que llamemos fuego del cielo como lo hizo Elías? ¿No? Quizás ellos piensan de que de esto se trata seguir a Jesús. Pues lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con eso, acerca de lo que significa, el significado de dejar todo para seguir a Jesús. Y quizás ellos en este momento están entendiendo que seguir a Jesús significa ir y condenar a aquellos que rechazan a Jesús, pero eso no es seguir a Jesús. Muchos de nosotros hemos cometido el error de juzgar a los demás, condenándolos aquí, creyéndonos jueces, cuando hay un único juez, que es Jesucristo. Seguir a Jesús no significa condenar, y viste lo malo que hiciste, y viste que eres pecador, y con ese dedo que apuntamos siempre tenemos que recordar que hay otros más que nos apuntan a nosotros. Y ya lo hemos visto aquí. El Señor nos indica que debemos de juzgar lo que está mal, pero tenemos que juzgar lo que está mal en nosotros primero, ¿no? ¿Se acuerda allí? Antes de ver la paja, tenemos que ver el gran tronco que tenemos nosotros en nuestro ojo. Entonces, estar en el lado correcto de las cosas y asegurarse de que todos los demás conozcan esa indignación de Dios no es la manera adecuada de seguir a Jesús. Sin duda debemos saber juzgar y discernir entre lo correcto y lo incorrecto y hacer notorio a aquellos que están en lo incorrecto. Pero seguir a Jesús no se trata de simplemente señalarle a los demás que están del lado equivocado. Eso no es gracia, eso no es misericordia. Al contrario, debemos recordar que nosotros un día, porque nadie nació aquí cristiano, nadie nació aquí siendo un hijo o una hija de Dios, ninguno. Dios no tiene nietos, tiene solo hijos e hijas. Por más que hayan nacido en una familia, tu mamá y tu papá hayan sido cristianos, nadie nació siendo un hijo de Dios. Tuviste que venir, un día estuviste del lado equivocado y lo que necesitaste fue gracia, misericordia. Y es lo que necesitamos mostrar también nosotros, aquellos que están de ese lado. Entonces todo el mundo va a ver y saber de qué se trata seguir a Jesús. Pero no es como lo hace Juan y Jacob. Si tú lo estás haciendo así, déjame decirte que estás equivocado. No se trata de eso, seguir a Jesús. Si vas por esta vida mostrando a los demás sus pecados y condenándolos por eso, hay un verso en Isaías que lo podemos usar como de ilustración, que dice, no olvides el hueco de la cantera de donde fuiste sacados, dice Isaías allí hablando al pueblo de Israel, ¿no? Y no nos olvidemos nosotros del lugar de donde nos sacó el Señor. Entonces, tal vez esto no es de lo que se trata seguir a Jesús. ¿Qué pasa si seguir a Jesús se trata de negarse a sí mismo? Lo vimos el otro día.
y confiar completamente en el liderazgo de otra persona. Eso no es tan fácil. No sé si ha visto esas pegatinas, esos stickers en los autos de algunos cristianos. Jesús es mi copiloto, ¿lo ha visto? Digo, que está errado, porque Jesús tiene que ser el piloto de nuestra vida, no el copiloto. Pero muchas veces somos así. No queremos ceder el liderazgo ni la dirección de nuestra vida, pero seguir a Cristo tiene que ver con esto. Dejar todo. Ellos preferían hacer descender fuego del cielo sobre los pecadores que dejar atrás todo, incluso sus pensamientos de gloria. Lo vimos así la semana pasada, peleando quién iba a ser el mayor, que seguir a Jesús. Y la lección que vamos a ver hoy de Jesús es que Él está enseñando, ¿no? Y es difícil de escuchar porque va completamente contra todo lo que muchas veces pensamos y queremos para nosotros y lo que muchas veces nuestra propia naturaleza nos indica. Esta cosa del discipulado, de seguir a Jesús, está claro que los objetivos y deseos y prioridades de los cristianos son diferentes. Después de que Jesús sea rechazado por estos samaritanos, escuchamos que Jesús tiene 3 conversaciones diferentes ahí en los últimos versículos, del verso 51 en adelante, con 3 personas diferentes para enseñarnos un punto muy importante para nosotros y que es donde queremos hacer el punto central de esta mañana. Y lo vemos allí, verso 57. Yendo ellos, le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué declaración, ¿no? Ese a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahí leí algunos comentarios, allí habían algunos que pensaban en esta declaración más adelante, aquí en este mismo Evangelio. Jesucristo va a llamar a Herodes, el rey de los judíos, ¿no? Puesto por los romanos, le llama, díganle a esa zorra, ¿no? Y probablemente pensando en esto podemos hacer quizás la unión, ¿no? El reino de acá de Israel actual tiene sus palacios, las aves de los cielos, quizás pensando en el imperio romano, el águila era la imagen allí del imperio romano. En estos tiempos también, ellos tienen también sus lugares. Pensando en esto, nuestra manera muchas veces de ver lo que significa seguir a Jesús tiene que ver con de qué manera esto tiene implicaciones netamente terrenales, aunque tiene implicaciones terrenales, ¿no? Pero seguir a Jesús tiene una trascendencia más allá de lo terrenal. Y quizá ellos simplemente están pensando, y Jesucristo le hace el punto, dice: mira, los reinos de este mundo y los reyes de este mundo tienen sus lugares, pero el Hijo del Hombre no lo tiene. Y quizás este primer aspirante discípulo vino a Jesús, hace esta gran declaración de compromiso. El Evangelio de Mateo, no lo vamos a leer ahora, pero el pasaje paralelo ahí en Mateo capítulo 8, nos dice que este era un maestro de la ley, que era un experto en la palabra de Dios, y probablemente pensamos que este era el tipo de personas que debería seguir a Jesús, o que incluso Jesús pensaba que debería seguirlo, ¿no? Pero quizás la pregunta aquí es: ¿entiendes lo que significa seguirme? Esto no es una alfombra roja ni una situación de lujo. Y cuando se trata de seguirme, te das cuenta, y lo dice aquí, que las criaturas salvajes tienen comodidades más agradables que las que tengo yo. ¿Todavía quieres seguirme, incluso si eso significa dejar atrás toda tu comodidad y tu sensación de seguridad terrenal? Y creo que el Señor nos sigue haciendo la misma pregunta a nosotros. Porque nosotros decimos, y lo hemos cantado: Señor, voy, te seguiré, voy a tomar el camino de la fe. Pero ¿sabes lo que significa? ¿Sabes qué significa dejar nuestras comodidades y nuestras seguridades? Sin duda, nuestra vida gira en torno a lo material, porque todo el tiempo estamos lidiando con lo material, ¿no? No vivimos allí en la estratosfera, vivimos acá en este mundo donde lo material todo el tiempo nos está recordando que tenemos
que lidiar con cada una de estas cosas. El asunto es ¿dónde estamos poniendo nosotros nuestra seguridad? ¿En qué o en quién estamos depositando nuestra seguridad? Hay quienes su seguridad tiene que ver con lo económico, ¿no? Y cuando no hay dinero en el bolsillo, en la cuenta del banco, es un gran problema. Y por supuesto que es un gran problema cuando no hay dinero, pero que si eso se ve afectado, se nos cae el mundo, o cuando no tengo trabajo, o cuando tengo situaciones familiares que no sé cómo lidiar, que me están afectando en mi vida, o situaciones emocionales, ¿no? Hay personas que rehúyen el conflicto, pero resulta que somos personas naturales, pecadoras, y como decía alguien, aún incluso los cristianos, dice, son como puerco espín, ¿no? Cada vez que se acercan nos damos con las espinas, pero tenemos que reconocer que nos necesitamos unos a otros. Y a veces rehuimos el compromiso, las relaciones con otras personas porque sabemos que quizás vamos a salir heridos. Pero ¿no será que estamos buscando nuestra seguridad en las relaciones que podemos tener, en el trabajo en el que tenemos, en la economía que podemos desarrollar, en cualquier otra cosa donde yo deposito, y cuando eso está bien, entonces mi vida está en paz? Bueno, la verdad es que Jesucristo le está diciendo, uno le dice, yo te seguiré a donde quiera que vayas, y el Señor le dice, ¿sabes? ¿Estás dispuesto a renunciar a todas tus comodidades? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu seguridad? ¿A lo que tú tienes como la base de tu seguridad? ¿Estás dispuesto a vivir una vida, entre comillas, en lo terrenal insegura, para tener una seguridad eterna? El segundo discípulo, o pretendiente discípulo, que vemos acá en el verso 59, entra aquí en escena, y lo interesante es que ahora Jesús lo llama y le dice, sígueme. Esto lo hemos escuchado antes, ¿no? Al principio del Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan? Va con Mateo y le dice, sígueme. ¿Qué hace Mateo? Dejando todo, dice el texto, le sigue. Va con Juan, con Jacobo y Pedro, y le dice, sígame. Y ellos dejaron la red a un lado y le siguieron. Hemos visto esto antes. Ahora, a este le dice, sígueme, y cuando le dijo eso, a sus primeros discípulos dijimos que ya ellos vinieron al Señor dejando todo. Pero este tipo, esta persona, quizás tiene una situación diferente, y él dice, Señor, primero déjame ir, y enterrar a mi padre. Es una buena petición, ¿no? ¿Está malo esto? No. Suena como una petición razonable. Ahora, nos ponemos a pensar y analizamos un poco el contexto. Lo más probable es que su padre no es que haya muerto justo en este momento. Lo que él está expresando es, déjame que vaya, quizás su padre está mayor y aún no ha muerto. En otras palabras, lo podríamos poner así, parafraseando. Jesús, una vez que arregle las cosas, una vez que esta etapa de mi vida esté completa, una vez que pueda hacer esta ruptura limpia con mi antigua forma de vida, entonces vendré y te seguiré. Cuando todo esto anterior se ajuste un poco mejor, como decíamos antes, a mi calendario, deja que una vez que yo arregle esta y otra cosa, entonces vengo y te sigo. No necesariamente que él tenía que ir a enterrar a su padre, pero lo vemos aquí que la respuesta de esta persona es, mira, una vez que yo arregle estas otras cosas. Y quizás muchos de nosotros hemos respondido hacia Jesús, Señor, yo te voy a seguir, pero una vez que yo arregle esto, y una vez que yo tenga esto, y una vez que yo haya acomodado un poco mi vida, entonces te voy a seguir. Lo interesante es la respuesta de Jesús. Algunos pensarían que es una respuesta bastante dura, pero la respuesta de Cristo cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y quizás podamos hacer una relación de la muerte espiritual, pero no termina allí.
porque aún incluso el Señor lo encomienda y le dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto? Quizás le está mostrando que esto de anunciar el reino de Dios y de seguir a Cristo no puede esperar. Que no puede esperar, que el reino de Dios está al alcance de la mano, que el perdón de los pecados y la victoria sobre la muerte, sobre el infierno y sobre Satanás son cosas que deben anunciarse ahora. Pues la respuesta de esta persona es, bueno, déjame tantito, dirían los mexicanos, espérame un ratito, espera que voy, arreglo un par de cosas, y ya va a haber tiempo para esto. Y el Señor dice, no, es momento ya de hacer. El Señor Jesucristo ahí en Juan 9 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor mismo reconocía la urgencia de llevar adelante su propia obra. ¿Cuánto más para nosotros? Y esta segundo pretendiente discípulo dice, está aplazando por otras razones el seguir a Jesús. Y quizás nosotros en nuestra vida hay circunstancias, situaciones que terminamos aplazando el tomar decisiones de fe en nuestra vida, el tomar decisiones que conllevan un verdadero compromiso con el Señor, de seguirle verdaderamente a Él. Y estamos así, dando estas mismas respuestas que da esta persona. Una vez que yo arregle esto, una vez que yo, y ahí indica las prioridades, ¿no? Pero tenemos otro discípulo o pretendiente discípulo aquí, en el verso 61, y este número 3, no sabemos si ha presenciado estos otros dos eventos, ¿no? Pero de todo modo estuvo allí, tomó la oportunidad y le dice, Señor, yo te seguiré, pero primero déjame volver y despedir, como dice ahí, a los que están en mi casa. Y él le dice, Señor, déjame volver, decir adiós a mi familia. Y si hubo una buena razón, quizás, porque nosotros pensamos, quizás ponemos el trabajo como primer lugar, pero si alguien dice, ¿sabes qué? La familia es algo importante, todos diríamos, y claro que sí. Y la misma Escritura nos muestra que la familia es importante y que debemos de cuidar de la familia y que es el primer lugar de ministerio para aquellos que seguimos a Jesús. No nos engañemos, pero el Señor le responde de una manera particular y toma como ilustración la agricultura aquí, ¿no? Y dice, nadie que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para el reino, para el servicio en el reino de Dios. O sea, si vas a seguir a Jesús y estar constantemente mirando hacia atrás a todo lo que yo he dejado, nunca lo vas a lograr. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús aquí? ¿Será que no quiere discípulos que le sigan? ¿Será que no desea que cada vez haya más personas que vayan detrás de Él y le sigan y sean verdaderos discípulos? Pero de las tres interacciones que Jesús tuvo aquí, parecería que las excusas se están volviendo cada vez más razonables, pero las respuestas de Jesús parece que son bastante duras para nosotros. Pero tal vez sea ese el punto. Porque, ¿qué es lo que suena perfectamente razonable para ti para retrasar o justificar el no seguir a Jesús como es debido? ¿Cuál sería algo razonable? Acá vemos, uno dijo, mira, la seguridad era un asunto. Para otro era allí, en el segundo, acerca de déjame arreglar otros asuntos pendientes. Para otro era su familia, los más cercanos, ¿no? Y el costo que significaba seguir, porque muchas veces sí tiene un costo donde a veces se ve comprometida la familia. Pero lo hemos visto acá en la Escritura, dice, no hay quien que deje padre, madre, ¿no? Y nos está diciendo que se olvide de ello.
pero dice, recibe 100 veces más. ¿Cuántos de los que han tenido la oportunidad de vivir fuera de su familia, donde están y si se congregan allí, el Señor les ha dado una familia preciosa? En mi caso en particular, muchos de ustedes también tienen hijos en esa situación, familia, que tienen su propia familia, aunque están lejos de la propia, allí donde están, si deciden seguir a Jesús, tienen una familia. Pero, ¿qué es lo que sonaría perfectamente razonable para nosotros hoy para poner alguna excusa? Si yo hubiese sido quizás el discípulo número 4, ¿no? Acá no está, pero imaginémonos, hipotéticamente, si yo fuese sido el discípulo número 4, me hubiese acercado a Jesús, ¿qué señalaría Jesús en mi vida? ¿Qué es la cosa particular que realmente está desplazando a Jesús ahí de mi prioridad? A uno le habló de su seguridad, a otro le habló acerca de otros asuntos que tenía que arreglar, a otro acerca de la familia. Bueno, ¿cuáles son las cosas o cuál sería la cosa que Jesús señalaría en tu vida si tuvieses un encuentro como este? ¿Cuál de estas 3 cosas quizás que dijo Jesús te ofende más a ti? Como dijimos al principio, ¿lo dejarías todo por Jesús? ¿Cuál sería el límite para decir, no, hasta aquí nomás? Mira, el problema no es tanto con la cosa en sí, sea lo que sea en tu vida que pueda amenazar con aplazar a Jesucristo de tus prioridades, sino con la actitud, con mi actitud al respecto. Mira, piensa en estas 3 personas que Jesús encontró. ¿Son malas las posesiones? ¿Son malas las posesiones? No, no son malas las posesiones. No es malo tener cosas con las que Dios nos ha bendecido. ¿Está malo cuidar al padre, a la familia? Claro que no. ¿Es malo querer ver a la familia? Sin duda, no es malo. ¿Dónde está el problema entonces? Y no es con ninguna de estas cosas. Todas estas cosas son buenas. El problema es cuando estas cosas buenas se convierten y toman el lugar que le pertenece a Cristo en mi vida. Cuando toman el lugar de prioridad número 1 en mi corazón. Y acá Jesucristo nos está enseñando una lección sobre el compromiso, sobre el nivel de discípulos que Él está buscando. Jesús no está buscando discípulos a medias que vengan obligados, y como muchas veces quizás nosotros fuimos o lo hicimos con nuestros hijos, los nietos, ¿no? Obligándolos que vengan a la iglesia porque si no los va a partir un rayo. El Señor no quiere discípulos así. Y no es la manera de hacerlo. Ya lo vimos aquí, ¿no? Con Juan y Jacobo. ¿Quieres que venga fuego del cielo? No es la manera. Esta lección de hoy, el Señor nos quiere mostrar cuál es el verdadero compromiso que Él demanda a aquellos que han de seguirle. Pero si nos detenemos simplemente en ese punto, quizás no seríamos justos con el texto, porque es interesante cómo comienza, y vamos a ir al principio nuevamente, el primer versículo. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La NBI, yo la tengo aquí paralela, dice, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Jesús tomó la decisión determinante de ir a Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Usted sabe qué iba a pasar en Jerusalén, ¿no? ¿Qué es lo que le esperaba a él? Traición por parte de uno de los propios discípulos, abandono de los demás cuando fue tomado preso, lo iban a enjuiciar en un juicio viciado, lo iban a flagelar, se iban a burlar de él, lo iban a clavar en una cruz, le iban a poner una corona de espinas y iba a ser sepultado en una tumba que ni siquiera era suya. Y ¿sabe? Todo eso Jesucristo lo espera con ansias. Rodeado de personas que lo rechazaron, como los de Samaria y como los de estos aspirantes a discípulos que dijeron, no, gracias.
Jesús tenía los ojos puestos en esa cruz del Calvario que era para ti. Él estaba comprometido a ir allí porque iba a ir allí a cumplir un propósito que era salvar y rescatar lo que se había perdido. O sea, tú y yo. Entonces, cuando lo pensamos así, nos damos cuenta de que Jesús tenía todas las razones y buenas razones, quizás para no hacer nada con tu pecado. Aquí con esto los samaritanos lo rechazan. Los discípulos no entienden lo que es seguir a Jesús porque quieren simplemente condenar a los que lo rechazan. Y vienen otros y le dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo cosas más importantes que hacer. Si por esto voy a morir yo, me quedo acá. Pero Jesús tomó la resolución de ir a la cruz, a pesar del rechazo, a pesar de los compromisos a medias, a pesar de los aplazamientos, a pesar de que otros tengan otras prioridades. Y esta lección de hoy trata sobre tu compromiso con Cristo, pero aún nos muestra también el compromiso de Cristo con cumplir la voluntad de su Padre, que eso simplemente y solo trae bendición para ti y para mí. ¿Te das cuenta? Aún en la cruz, ¿se acuerdan una de las palabras de Cristo ahí en la cruz? Perdónalo, Señor. Él no dijo como Juan y Jacob, que desciende fuego del cielo y consúmelo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es compromiso. Y cada vez que pongamos una excusa y cada vez que ponemos allí expresiones como la que vemos en estos discípulos o intentos de discípulos, recordemos, estos no son parte de los 12, pero había una multitud que seguía a Jesús. Vamos a comenzar la semana que viene el capítulo 10 y Jesucristo va a tomar a 70 y los va a enviar. O sea, había mucha gente que estaba con él. O sea, eran personas que estaban, no era alguien que no conocía y venía recién entendiendo acerca de cosas de Jesús. Eran personas que estaban allí, habían pasado tiempo con Jesús, pero seguían poniendo excusas, poniendo otras cosas como prioridades. Y por cada uno de estos Jesús se volvió hacia la cruz. A pesar de los pasos dudosos de otros, Jesús tenía la determinación de seguir marchando hacia Jerusalén. Y lo hizo por ti y por mí, para que tú pudieses tener salvación en Cristo, por medio de la fe, solo por gracia. Pero no solamente eso, sino para que tú puedas hoy tener una vida, como dice Mateo capítulo 5, donde comienza el Sermón del Monte, una vida bienaventurada, una vida llena de dicha, pero que comienza entendiendo mi necesidad del Señor. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿dejarías todo por Jesús? ¿Dejarías todo por Jesús? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que está impidiendo seguirlo completamente a Él? Quizás son cosas diferentes que estas tres que vimos aquí, o quizás alguna de ellas. Pero pide al Señor que te revele en tu corazón cualquier cosa que esté obstaculizando el camino que me da la fortaleza para dejarlo todo. Y eso no es ni literal ni esta locura de lo hago, dejo todo y me olvido del mundo, ¿no? Pero ¿con qué estoy luchando en mi vida? Que me impide avanzar en mi camino de ser fiel al Señor. Podemos ver a Cristo, Él sí tenía un compromiso. Él sí fue obediente. Hasta la muerte, dice Filipenses. Una muerte de cruz. Él cumplió la voluntad y Él nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Debemos examinar nuestro corazón a la luz de lo que aprendimos hoy, lo que vimos, y ver la urgencia y el costo que tiene seguir a Jesús. No es para mañana, hoy. Hebreos capítulo 3 dice, hoy, cuidado de tener oídos duros y corazón duro, ¿no? Para no escuchar en cuanto se dice, hoy siempre es el día de seguir y tomar determinaciones para el Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor para agradecerle por este tiempo.